Muy buenas noches, bienvenidos al programa de Efecto 500. El día de hoy nos sentimos felices porque estamos transmitiendo una vez más para todas las personas que les encanta el emprendimiento o que quieren emprender. Nos da mucho gusto que ustedes puedan tener este tipo de conocimiento y pues tenemos la oportunidad de tener a un ponente muy especial que está desde Guatemala, Axel Pineda. Y la pregunta es, ¿quién es Axel Pineda? En primer lugar, es un líder que yo conozco, un líder de Guatemala, un líder que le encanta servir y ayudar a los demás. Ha impartido más de 1000 conferencias en universidades, en instituciones, en empresas particulares. Es un hombre enfocado con una licenciatura, maestría. Realmente es una eminencia que Efecto 500 recomienda y que realmente maneja también este tema del emprendimiento. Y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Axel Pineda desde Guatemala para que pueda estar con nosotros y pueda darnos de su conocimiento a Efecto 500. Así que comparte con tus amigos esta transmisión y bueno, le damos la bienvenida a nuestro líder Axel Pineda en Efecto 500. Muchas gracias, mi distinguido líder, amigo, compañero, doctor Magdiel Sánchez. Es un gusto, gracias a usted por invitarnos siempre a participar, a compartir con las personas que están en Efecto 500. La realidad es que vivimos los mejores momentos para quienes tenemos la visión clara de lo que es el emprender. Pero realmente la gran pregunta que surge aquí es, ¿están las personas en América Latina? No voy a hablar de Asia, de Europa, de esos lugares no voy a hablar. Voy a hablar de Latinoamérica, México, Centroamérica, Caribe, Latinoamérica. ¿Estamos en esta región preparados para poder hablar de emprender? Veamos algunos conceptos que necesitamos determinar. Por ejemplo, en América Latina todavía no tenemos universidades que estén hablando de una maestría o una licenciatura en emprendimiento. Con esto que voy a decir, no quiero ofender a nadie, no quiero lastimar sentimientos de nadie, pero hay algo que sucede. En las universidades tenemos certificaciones, tenemos algunas clases enfocadas a emprendimiento, pero la mayoría de los catedráticos no son emprendedores, sino que son académicos del emprendimiento. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que determinar algunos factores. Y quiero hablarles el día de hoy de 4 ejes. Quiero ser bien puntual el día de hoy en 4 ejes y un marco que debe ser el comportamiento de todo aquel que desea entrar al mundo del emprendimiento. Estamos hablando de retos, desafíos y oportunidades. Con este tema de pandemia, que en realidad no es pandemia, sino que hablamos de una sindemia, porque la pandemia es enfocado a algo, pero la sindemia es un conjunto de pandemias. Y aquí estamos hablando que tenemos pandemia económica, tenemos pandemia de salud, tenemos pandemia en seguridad, tenemos pandemia en problemas sociales. Pero aquí es donde tenemos que determinar 4 ejes que debemos de tomar en cuenta los que nos mantenemos y los que quieren entrar al mundo del emprendimiento.
Hablemos primero de estos factores. Factor número 1. Nos enseñaron, nos capacitaron para ser buenos empleados. La premisa siempre ha sido: estudia, prepárate para que tengas un buen empleo, trabajes. En algunos factores, construye tu empresa y sé exitoso. Pero no nos prepararon para afrontar los desafíos propios de la vida. Es más, algunos motivadores, inspiradores del mundo nos enseñan inclusive a decir que la vida es fácil, que la vida la debemos hacer fácil. Pero tal concepto no existe. La vida fácil no existe. Inclusive algunas personas dicen: decidió ser narco porque le encanta el dinero fácil. Tampoco eso es fácil. Tampoco eso es fácil. Otros, mira, se casó con un millonario, con una millonaria para que se le facilite el dinero. Tampoco es fácil. O sea, no hay nada en la vida fácil. Segundo factor es: todos en la vida, en el caminar, logramos avanzar, pero no avanzamos sin algunas heridas. Todos generamos heridas. Nos caemos, fracasamos, nos levantamos, sufrimos, nos volvemos a caer, nos volvemos a levantar, etc. Entonces, cuando nosotros vemos estos factores de la vida, como no hay nada fácil en la vida, como en este momento las condiciones para muchos no son las propicias, pero nunca vamos a tener las condiciones propicias. La vida se compone de retos, de desafíos, pero también dentro de esos retos, dentro de esos desafíos, también hay oportunidades. Entonces, la primera pregunta que aquí surge es: ¿hacia dónde está tu mente enfocándose? ¿Hacia la oportunidad o hacia el proceso de la crisis, del problema, de la dificultad? ¿Hacia dónde está yendo tu mente? Esto es un asunto de programación. Por eso veamos el primer eje. Este eje que le digo del emprendedor es bien importante, porque aquí es donde es la parte de tu capacitación. ¿Qué tanto te estás formando, instruyendo, capacitándote? ¿Qué tanto estás desprogramando tu mente? ¿Qué tan consciente eres de tus paradigmas, de tus creencias relacionadas al emprendimiento? Paradigma. No porque tienes mucho estudio académico, serás un emprendedor exitoso. Yo conozco doctores que no han logrado ser exitosos como emprendedores. Y conozco analfabetos, académicamente hablando, súper exitosos en el emprendimiento. Paradigma. No porque tengas mucho estudio, tienes el derecho piso ganado para ser exitoso en el emprendimiento. A todos por igual tenemos que avanzar desarrollando las habilidades de un emprendedor. Entonces ahí yo te invito a que te analices. Por ejemplo, un emprendedor exitoso debe de tener la actitud de, sin importar las circunstancias de la vida, va con la frente erguida, caminando hacia adelante, creyendo lo mejor de sí mismo. Eso se llama autoestima. ¿Cómo está tu autoestima? Por eso es que dentro de las competencias que se hablan, que debemos desarrollar de aquí en adelante, la primera es la inteligencia emocional. Prepárate, pero la preparación casi nunca es externa, sino es interna, a través
del propio análisis, de la propia reflexión, de la propia búsqueda de ti mismo, donde desarrolles esa capacidad de ser perseverante, de ser consistente, de no darte por vencido. Hoy puedes caer en un estado de depresión inclusive, pero ya mañana estás listo para seguir adelante. Es un reto, porque hemos sido programados para no pasar por momentos caóticos. Mira, cuando una persona trabaja en una empresa, pues sabe que el 15 y el 30 su sueldo llega. Cuando una persona trabaja en una empresa, sabe que tiene sus prestaciones laborales, sabe que tiene un contrato laboral firmado, sabe que en la oficina hay café, hay azúcar, hay cremora, sabe que en el baño hay papel higiénico, sabe que el teléfono está pagado. Si goza de prestaciones como digamos herramientas o insumos, sabe que hay viáticos para el carro, para la gasolina, sabe que hay viáticos para la comida cuando sale al interior de su trabajo. Pero cuando ya eres emprendedor, todo eso ya deja de existir para ti y ahora te conviertes en un proveedor de esos factores. Pero la gran mayoría de las personas en el mundo laboral no están acostumbrados a ser medidos por un indicador que los lleve a un resultado. Como emprendedor, tienes que tener la capacidad de autogestionarte, de autodirigirte, de autosupervisarte. Pero para ello, tienes que desarrollar tu capacidad de ser una persona con propia voluntad. Hay días que no quieres hacer ciertas cosas, pero te tienes que levantar y hacerlas. Así de simple, hacerlas. Eso es aspecto carácter, formación. Eso es la determinación propia. Por eso es una película que estoy seguro todos la han visto, pero son las películas de Rocky. Si tú estudias las películas de Rocky, te vas a dar cuenta de lo que es prepararte para algo grande. El emprendedor tiene que prepararse para algo grande. El emprendedor tiene que tener la determinación que las heridas son la insignia del alma, son el orgullo de tu mente. Los fracasos son la buena voluntad de tu propia construcción. Las caídas te sirven como diplomas para darte a ti mismo el valor de lo que eres capaz de construir. Estos temas son inteligencia emocional. Yo te digo, si tú quieres emprender algo con éxito, antes de que pienses en la parte de la incubación, en la aceleración, en la escalabilidad, antes de pensar en todo eso, piensa en tu inteligencia emocional. Hazte esa persona fuerte, porque el emprendedor siempre tendrás situaciones complejas que resolver. Siempre tendrás días grises. Siempre te encontrarás caminando en medio de la oscuridad. Ahí es donde te invito a que desarrolles esa inteligencia emocional. Hazte fuerte. No te autocritiques. No, al contrario, date un aplauso. Al contrario, celébrate. Al contrario, date ese propio valor a ti mismo. Todo esto tal vez se ha dicho muchas veces, pero si quieres ser un emprendedor exitoso, es lo que tienes que practicar. Practícalo. Agarra ese compromiso contigo mismo. Agarra esa habilidad contigo mismo. ¿Cómo te puedes ayudar en esto? Agarra el hábito de la buena lectura. Efecto 500 está promocionando muy buenos libros, muy buenos autores. Por ahí estaba leyendo un libro de una persona que está en este proyecto con el doctor MacDill, donde es posible triunfar.
Claro que es posible triunfar, pero el triunfo no te va a venir de gratis. El triunfo no te va a venir solo porque eres hijo de Dios. No, el triunfo te va a venir como consecuencia, como resultado de un proceso en tu caminar. Celébrate a ti mismo. Por eso es importante ese eje. Ahora hablemos del segundo eje. No creas todo lo que los académicos enseñan del emprendimiento. Mejor búscate un mentor, alguien que ya llegó a un cierto nivel donde tú quieres llegar. Pero a ese mentor pídele que te hable con la verdad. Pídele que te cuente la verdadera historia de qué tuvo que pasar para llegar a ese peldaño de éxito. Mira, hablar desde una tribuna, hablar desde una clase magistral, eso cualquiera lo hace. Pero hablar la realidad del día a día, no cualquiera lo hace. Mira, en el emprendimiento vas a tener que trabajar mucho desarrollando equipos. Pero ¿qué sucede? Uno de los grandes factores malos que he encontrado en muchos emprendedores es que yo le llamo el corazón de pollo. O sea, corazoncito, ¿verdad? Sí, son livianos. Las personas dicen, no, es que él es un gran jefe, él es buena gente. Los emprendedores tienen que ser líderes. Por eso. Pero ese liderazgo no solamente es eso, es el liderazgo que versa en la bondad, en la visión, en la misión y todas esas cosas. No. El liderazgo que te estoy hablando es un liderazgo pragmático, que en el día a día tienes que tomar decisiones, algunas dolorosas, algunas no tan dolorosas, pero tendrás que tomar decisiones. El liderazgo que te hablo es ese liderazgo donde te enfocas en el ciclo a un resultado. Precisamente hace unos días hablaba con una persona que le decía, por ejemplo, ¿cuál es la lucha más grande del emprendedor? ¿Cuál es el reto, el desafío? Las ventas. Las ventas. Y seamos francos, una empresa con solvencia financiera, ¿quién sufre? Una empresa sin solvencia financiera, mi hermano, nadie quiere estar ahí. Porque los que son colaboradores o empleados quieren su sueldo el día 14, no el 15. Porque el 15 ya es tarde. El 16 ya es demasiado tarde. Los que son colaboradores quieren su sueldo puntual. El que te renta el espacio para tus oficinas quiere su renta el día 28 o 29. La luz la tienes que pagar el día que te toca. Si no pagas tu teléfono, no tienes acceso a hacer llamadas. Eso es la realidad. Ese es el desafío. Ese es el reto. Tienes que tener solvencia económica. Pero aquí es donde tienes que desarrollar excelentes equipos de ventas. Tú como emprendedor, como empresario, ¿dónde estás en ese momento ahorita? ¿Cuántos vendedores excelentes tienes? ¿Cuántos vendedores tienes que te están trayendo cuentas, que te están trayendo ventas? Algo que yo he aprendido es, los vendedores se parecen a una jauría de perros, donde los buenos vendedores atacan, donde los buenos vendedores pelean, donde los buenos vendedores luchan, pero necesitan de un líder, pero no un líder que les esté aplaudiendo, no, necesitan de un líder que los esté guiando hacia el cumplimiento de los objetivos. ¿Cuánta prospectación están haciendo? ¿Cuánta precalificación están haciendo? ¿Cuántas presentaciones? ¿Con cuántos clientes están encontrando todos los días? ¿Qué seguimiento están dando ya a la cartera de clientes existentes? ¿Cuántas reventas están haciendo? ¿Cuántos clientes nuevos están viniendo al portafolio mes a mes, semana a semana, quincena a quincena?
Esos son tus vendedores. Emprendedor, tienes que ser capaz de desarrollar conocimiento en distintas áreas. En tu área financiera. ¿Cómo está tu administración financiera? ¿Cómo está tu administración en mercadeo, en ventas? Por eso ese segundo eje es bien importante que lo desarrolles. Pero no te dotes de liderazgo en bondad. Dótate, entrénate en ese liderazgo, pero ese liderazgo que te enfoca hacia resultados. Yo tengo un dicho que lo digo siempre. En mi equipo no hay perdedores. En mi equipo no hay enanos. O somos capaces de dar un resultado, o yo promuevo mucho a la marca Red Bull. Tómate un Red Bull y a volar. Porque no cabes aquí. Si no eres un hombre, una mujer, un profesional, un ejecutivo de resultados. Eso es duro. Para ti como emprendedor, no creas que es fácil. Pero tú no tienes que tener algo bien claro. En los negocios, en los emprendimientos, cuando estos arrancan, es cuando más enfoque, dedicación, esfuerzo, voluntad tienes que tener. Tercer eje. ¿Cómo está tu capacidad para diversificarte? Antes se decía un dicho, mira, el que mucho abarca, poco aprieta. Ahora ya no es ese dicho. El emprendimiento, uno de los retos es diversificarte. ¿Cómo manejas tu tiempo? Por ahí vi en semanas pasadas al gran líder Pedro H. Morales, hablando de la importancia del tiempo y la vida. Es una excelentísima información, excelentísimo tema. ¿Cómo estás administrando tu tiempo? ¿Cómo administras tu vida? ¿Qué haces con esas 24 horas que tienes del día? ¿Qué haces con esos 7 días de la semana? ¿Qué haces con esos 365 días del año? ¿Qué estás haciendo? ¿Los estás aprovechando? Porque mira, si tú miras televisión 2 horas diarias, al año estás mirando 700 y tantas horas de televisión. ¿Qué ganaste? ¿En qué te sirvieron? ¿Fueron películas que le sacaste provecho? ¿Aprendizaje? Perfecto, excelente. Fue una inversión de tiempo. ¿Cuántas horas manejas en el tráfico? ¿Qué haces en ese tráfico? ¿Pones tu radio y escuchas cualquier cosa en la radio? ¿O mejor pones un podcast para escuchar un podcast de emprendimiento, de negocios, de dinero, de salud, de muchos temas? ¿Qué haces? ¿Estás gastando tu tiempo o invirtiendo tu tiempo? Factor de tu liderazgo. ¿Qué pláticas tienes contigo mismo? ¿Estás hablando contigo mismo? ¿Estás teniendo esas conversaciones afinadas contigo mismo? ¿O estás todavía gastando tu vida? Mira, el tiempo es corto. El tiempo es corto. La vida es demasiado corta. Si tú multiplicas el promedio de vida, te vas a dar cuenta. Si tú multiplicas 70 años promedio por 365 días, haz esa multiplicación, hazla en tu teléfono o algo ahí y te vas a dar cuenta de lo poco que es la vida. Y ahora mídete tu edad, multiplica tu edad por 365. Si tú tienes 50 años ahorita, 40 años ahorita, 45 años ahora, multiplícalos por 365 y te vas a dar cuenta cuántos días has vivido. Esos días, si tu llamado a partir de esta tierra fuera hoy, ¿qué harías? ¿Dirías, alabado sea Dios, que ya viví y Dios me dio la oportunidad de hacer cosas grandes y me voy en paz? ¿O dirías, híjole, todavía me falta mucho, no puedo morirme todavía? Esa es una parte fundamental. Por eso te hablo de la inteligencia emocional y te hablo de ese eje segundo, liderazgo.
liderazgo a tu emprendimiento. Es un reto, pero aquí es donde tienes que enmarcar tu emoción y tu pensamiento, tu capacidad emocional y tu capacidad mental para poderte rodear de las personas correctas. Mira, emprender va más allá de la actitud, fíjate. Te lo digo eso con la experiencia de ya muchos años y crear muchas empresas. Algunas han triunfado, otras no han triunfado. Algunas han sido inmensamente bendecidas, han crecido, otras no, otras se han quedado enanas, porque es la realidad. Tantísimos proyectos elaborados, tantísimos proyectos formulados, tantísimos proyectos echados a andar, unos con éxito, otros con poco éxito, otros sin éxito total. Te digo algo, si algo tienes que aprender a manejar, es tu capacidad de frustración. El problema es que la gran mayoría de las personas, cuando fallan, se autocastigan, se autoflagelan a sí mismos en el sentido de empezar a esos pensamientos: no sirvo para nada, no soy bueno en esto, no nací para esto, y entonces empiezan a inclusive hasta cuestionar su destino, hasta cuestionar su propósito, inclusive empiezan hasta cuestionar si deben estar aquí o no. No, cuando tú falles en algo, celébrate a ti mismo con esa voluntad, con esa capacidad. Y ahí sí, como dice hasta en una película, lo vi: si fracasas, fracasa con estilo. Y si sufres, vive esas heridas, celebra tus heridas. O sea, eso es bien importante, pero eso es capacidad de liderazgo. Porque muchas veces creemos que el liderazgo versa en que tengas el montón de personas siguiéndote. Y qué bueno cuando tienes gente que te persigue, que te sigue, que confían en ti, que creen en ti, que te admiran, que te respetan, que te valoran. Eso es una bendición de Dios. Pero si tú no eres capaz de admirarte a ti mismo, estás en un problema. Fíjate lo que te estoy diciendo. Esto es una realidad que te estoy hablando. Admírate a ti mismo. Celébrate a ti mismo. Bendícete a ti mismo. Eso te va a ayudar a reprogramar tu mente. Alguien me decía, a veces los ataques son muy grandes, inclusive la familia. Ya la estás jugando a ser empresario otra vez. Ya la estás jugando otra vez al emprendedorcito. Búscate un trabajo. Esa es la lucha que muchos hoy por hoy todavía están viviendo. Porque entendamos que nuestra generación, es decir, los que estamos en una edad promedio 40, 50, no nos enseñaron a emprender, nos enseñaron a ser buenos empleados, puntuales, colaboradores, serviciales. Es más, a mí mi abuelo me decía: si vas a ir a buscar un empleo, no preguntes cuánto te van a pagar, eso lo vas a descubrir al final del día. Pero yo decía, ¿y si no me gusta la cantidad que me van a pagar? Y si no estoy de acuerdo, ¿qué hago? Tanto revolucionario, ¿verdad? Pero hoy en día el emprendimiento ya no es algo que debe ser visto como para unos cuantos, sino la capacidad de emprender debe ser para todos. Hay emprendimientos que van a tener una escalabilidad inmensa y pueden llegar a generar miles de empleos. Hay emprendimientos que no. Hay emprendimientos que se van a quedar, digámoslo así, pequeños, pero eficientes. A veces no es el tamaño de la empresa, a veces es la eficiencia, la capacidad de esa efectividad. Es el punto central de una empresa. Entonces te decía, fórmate en inteligencia emocional, instrúyete, hazte guerrero, vive tus heridas, fracasa con estilo. No andes pensando en que no sirves para esto, que no sirves para aquello. No, fortalécete a ti mismo. Esta vez no lo logré, la próxima sí lo logré. ¿Cometerás errores? Es un asunto que muchas veces hasta en la forma de morir cometeremos errores. Eso es así.
No te estés golpeando, lastimando, ofendiendo, degradándote a ti mismo por tus fracasos, por tus errores. Al contrario, solamente una cosa, busca el aprendizaje. Nada más, nada más. Cuando hablamos de emprendimiento, aquí viene el eje número 3, que es fundamental. El eje número 3 es clave, porque es ¿cómo vas a emprender? ¿Qué tipo de emprendimiento? ¿Cuál es la estructura que le vas a poner a tu emprendimiento? Mira, muchos emprendedores, su gran problema radica en que piensan en pequeñito, no piensan en grande, no sueñan en grande. Tu estructura. Ponle una visión a tu empresa, aunque sea solo tú ahorita, solo tú eres ahora. No hay más nadie. Y más nadie te celebra. Y tú solo eres el loco. Y recuerda que locura es ser diferente a los demás. Ser diferente a la multitud. Eso es locura. Locura es solamente ser diferente a los demás. Ahora bien, tu estructura. Constrúyete una misión. Una visión. Y esa predícatela a ti mismo todos los días. Todos los días. Todos los días. Piensa en esa visión, en una frase. Piensa en esa misión, en una frase. Búscale. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el impacto que tu emprendimiento va a tener? Hace unos días conocí a una persona que me presentó un emprendimiento, un proyecto, que el proyecto consiste en elaborar piezas que, de acuerdo a la visión del emprendedor, es embellecer el hogar. Estas piezas, estás hablando de floreros con materiales biodegradables, estás hablando de piezas que son flores en materiales biodegradables, que son cobertores para los muebles en materiales biodegradables. Y me llamó la atención que me decía esta persona, con esta convicción, es que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Imagínate esa convicción. Es que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Entonces le pregunto, ¿y a cuántas personas piensas impactar con estos productos? Me dijo, en los próximos 20 años, con la voluntad de Dios, quiero que 1 millón de personas en el mundo tengan al menos una pieza de mi fabricación en su casa. ¡Wow! Mira nomás eso. Eso se llama visión, eso se llama misión, eso se llama estructura. Estructura. Cuando piensas en este eje estructura, estás hablando de que te apasione, te emocione, se te quite el hambre, se te quite el sueño, se te quite muchas cosas de tu mente y te enfoques, pero te enfoques. Aquí es donde entra la válvula de la atracción. Cuando tienes la válvula de la atracción, nadie te va a detener de tu capacidad. Nadie te va a detener de echar a andar tu estrategia. Y tú más que nadie debes ser el primer convencido de tu estrategia. Fíjate, te cuento, estamos ahorita nosotros desarrollando un mall virtual. Y este mall virtual pretendemos que va a ser el más grande de Centroamérica. Y vamos a tener la capacidad de promocionar productos y servicios de al menos 500,000 de emprendedores. Y vamos a vender, para empezar, vamos a promocionar productos en 7 países. Ya lo vamos a lanzar al mercado. En cosa de semanas va a estar en el mercado este mall virtual. Y alguien me decía, un dicho en Guatemala, aquí lo decimos,
¿Qué pacaya se está echando encima a usted? Y yo le decía, estoy bien claro de la pacaya que voy a tener encima. Pero ¿sabe qué? La emoción es más fuerte que la pacaya. El problema es que cuando tu autoestima no está firme, no está sana, no está en el nivel, cualquier perdedor viene y te echa a perder tus sueños. ¿Por qué? Porque le crees a cualquier perdedor que se acerca contigo. No. Cuando tú tienes la convicción de lo que quieres construir, cualquier perdedor sale confesado contigo. ¿Sabes por qué? Porque nada va a ser más fuerte y más grande que tu propia convicción. Cuando tu convicción es tan grande, no hay nada ni nadie que te convenza de lo contrario. Me decía alguien, mire, deberíamos hablar con una persona que él es un gran académico. Sí, ¿de qué me sirve que me lea libros? No, eso es como que yo te cuente cómo es la guerra si nunca he estado en la guerra. Es como que yo te platique cómo es un país si nunca lo he visitado. Es como que yo te diga, mira, las cosas son así cuando nunca las he hecho. No. Muchas personas han criticado este comportamiento que voy a decir. Prepotencia. Pero no es prepotencia. Muchos califican como prepotencia el no escuchar a las personas. No, se trata de a quién escuchas en tu emprendimiento. Si tú escuchas a una persona que ya avanzó en el camino más allá donde tú estás, escúchalo. Pero si tú ves a una persona que no ha avanzado y es más, está atrás de ti, no lo escuches. Eso no es prepotencia, eso es convicción. Fíjate, esto es otro comportamiento que las personas han definido como prepotencia. Escucha a las personas que ya tienen mayor edad que tú. Bueno, me pones a una persona de 60 años y yo voy a ver cómo vive, si vive sano, si vive exitoso, si vive tranquilo, si vive en condiciones propicias de la vida. Yo quiero conocer qué hizo esa persona. Lo voy a escuchar. Pero si veo que está lleno de enfermedades, lleno de pobreza, lleno de miseria, pues lo voy a escuchar, pero para asegurarme de no hacer lo que él hizo, para estar donde ahora está. Eso no es prepotencia, es simplemente convicción. Cuando tú vas en la vida clara, con tu emprendimiento, tú sabes perfectamente hacia dónde vas y hacia dónde vas a llegar. Y no te va a pasarlo la Caperucita Roja. ¿Hacia dónde va usted? A ningún lado, no sé. Cualquier camino le lleva ahí. No. Cuando tú estás convencido de ti mismo, de tu capacidad, de tu voluntad, de tus sueños, tú vas a avanzar, como yo siempre lo digo, firme y adelante. Nada para atrás. Descansos, sí. Caídas, sí. Fracasos, sí. Frustraciones, sí. Tristezas, sí. ¿Vas a llorar? Sí. Pero eso no significa que yo me voy a detener para siempre. Tú puedes estudiar aquí los hombres de la Biblia. Me encanta la visión de mi gran amigo, el doctor Magdiel Sánchez, que me decía el otro día, me encanta, admiro, me fascina compartir las historias de los grandes hombres de la Biblia. Bueno, pues sí, veamos a un Moisés, veamos a un Samuel, veamos a un David, veamos a un Pablo, veamos a un Salomón. ¿Ustedes creen que estos grandes hombres no sufrieron? ¡Ja! Sufrieron, cayeron, cayeron, se tropezaron, hombre, se arrastraron. Pero la fe los mantuvo en la convicción de llegar a donde tenían que llegar, porque esa era la voluntad del Altísimo para ellos. Hoy en día muchos ya no quieren padecer.
Ahí es donde te digo, el fracaso en el emprendimiento no existe. Es que el fracaso, la palabra como tal, no es esa palabra, ay Dios mío, qué sufrimiento, ya no puedo. No, el fracaso es solamente una forma que intentaste de hacer algo y no te funcionó. Levántate, sigue para adelante. Si la historia está plagada de hombres y mujeres que fracasaron 1 y 1000 veces. Empecemos por Thomas Alva Edison y vámonos, si quieren ustedes, a lo más moderno. Veamos a un Barack Obama. ¿Ustedes creen que Barack Obama no fracasó antes de llegar a ser presidente de Estados Unidos? Fracasó, claro que fracasó. Veamos historias de hombres que han fracasado, pero al mismo tiempo han triunfado. ¿Por qué? Porque el triunfo se logra a través del fracaso. El éxito se logra a través del fracaso. Hace muchos años escuché a una persona a él dijo, para llegar a donde estoy, eché a perder como 20 empresas, dijo. Chica, todavía yo no entendía muchas cosas. Estoy hablándole hace esos 25 años tal vez. Y dije, ¿cómo puede él decir semejante tontería? Dije yo en ese momento. Pero hoy te digo, ese hombre había recorrido el camino y lo que él decía era una cadena de verdades. Era un conjunto de eslabones con verdades. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de una estructura empresarial, tienes que soñar en grande, pensar en grande, imaginar en grande. Échate, como decimos aquí en Guatemala, es como decir, échate broncas, échate problemas, échate dificultades encima, échate pacayas grandes encima, que te hagan sudar, que te hagan sentir a veces miedo, pero tu convicción te hace ir para adelante. A veces las personas tienen visiones equivocadas y este eje es bien importante. No emprendas por dinero solamente. Ponle coco, atención cómo lo estoy diciendo. No emprendas por dinero solamente. Emprende porque es algo que te apasiona, algo que te llena. Haz el trabajo. El dinero es un resultado. El dinero te va a llegar. En un momento dado te va a llegar. Como emprendedor, tienes que aprender el sistema cooperativista para financiarte. En nuestros países latinoamericanos, lamentablemente, el cooperativismo está muerto. No existe un cooperativismo real. No existe un cooperativismo verdadero. Pero lo podemos echar a andar. Echémoslo a andar. Puedes hacer crowdfunding. Bueno, pues el crowdfunding es lo que se llaman los financiamientos colectivos para echar a andar un proyecto, para financiar un proyecto. Puedes crear sociedades, puedes crear socios, puedes crear un concepto de venta de acciones de tu proyecto. Haces tu sociedad anónima, tantas acciones, todos los países manejan el mismísimo concepto, creas una sociedad anónima. Por ejemplo, en México es capital variable, en Guatemala es solo sociedad anónima, en El Salvador capital variable, en Costa Rica solo es sociedad anónima, en Colombia es capital variable, eso es lo de menos. O en Estados Unidos puedes hacer una liability corporation, una LLC que le llaman, eso no importa. Pero lo que puedes hacer es buscar la forma de cómo financiarte. No se trata de lo que tú no tienes. Se trata de quién tiene lo que tú necesitas. Hay un libro muy maravilloso que me encanta, que lo recomiendo. Despierta al gigante que hay en ti, Tony Robbins. Despierta al gigante que hay en ti, Tony Robbins. Anthony Robbins dice en ese libro 3 factores simples y sencillos para encontrar a la persona que tiene lo que tú necesitas. Ofrécele un trato donde él también gane. Ofrécele un trato donde él también gane. El problema de muchos emprendedores es que creen que porque tienen la idea, ya tienen todo. No, la idea es un alto porcentaje. Pero también tienes que ver quién te va a dar la plata, quién te va a dar la estructura,
¿Quién te va a dar el acompañamiento? Eso tiene un valor. Puedes hacer crowdfunding, puedes hacer sistema cooperativista, puedes hacer un proceso de sociedad, puedes hacer un proceso de acciones, pero siempre ofrece algo que van a ganar. Quien tiene lo que tú necesitas, tiene que ganar. Segundo factor, no ofrezcas algo en el corto plazo. Ese es un problema de los emprendedores, que mucho emprendimiento nace por necesidad, más en estos tiempos, ¿verdad? Nace por necesidad, porque tengo que comer hoy, lo cual es viable, importante, y no podemos hacer nada al respecto. Pero no emprendas a corto plazo. Emprende con un proyecto a largo plazo. A largo plazo. A quien te va a dar lo que tú necesitas, ofrécele un resultado a largo plazo, porque tienes que ir financiándote, tienes que ir reinvirtiendo, tienes que ir reevaluando, reinventándote en el proceso. Y número 3, hazlo parte de. Hazlo parte de. Si le ofreces un trato donde él gane, si le ofreces un proyecto a largo plazo y si lo haces parte de, difícilmente va a haber gente que te diga, no me interesa. No, al contrario, te van a seguir. Por eso es que te digo, la importancia de estos ejes. Inteligencia emocional. No hay emprendimiento ganador si sus protagonistas no son inteligentes emocionalmente. Esos formatos de planes de negocios que aprendemos son buenos, pero no son tan viables muchas veces. Porque un plan de negocios tienes que irle dando cambios, ajustes, mejoras en el camino. Cuando emprendes, no te olvides de los aspectos legales. No te olvides del marketing. Más vale que empieces en la sala de tu casa, más vale que empieces en el comedor de tu casa, más vale que empieces en el garage de tu casa, pero que le inviertas a marketing. Muchos emprendedores fracasan porque se preocupan por la estructura en el arranque. Rentan oficinas caras, compran muebles caros. Alguien me presentó un proyecto hace unos días y me dio risa porque en el proyecto me pedía una silla ejecutiva para él. Y cuando vi el precio de la silla, 3,500 quetzales, aproximadamente $500. Yo dije, a la pucha, dije yo, o sea, le dije, ¿por qué quieres esa silla? Y me dijo, es por la presencia. Cuando las personas llegan, tienen que ver la calidad de la silla. No, mi hermano, andamos perdidos. Aquí en Guatemala le llamamos un banco a una tablita donde te sientes, pues, o sea, cuando arrancas, no te preocupes por poner la mejor oficina, por poner los mejores muebles. No, arranca. Puedes ver historias, Jeff Bezos, con el proyecto de Amazon. ¿Cómo empezó? Primeramente, el sueño de Jeff Bezos fue ser la librería más grande del mundo, con la mayor cantidad de libros. Hoy en día, estás hablando de un proyecto que vende aproximadamente $50 millones por día. Imagínate. Y así sucesivamente podemos hablar de muchas ideas, pero preocúpate por el marketing. Métele al marketing. Ahí sí te diría, trae a un socio que sea un buen mercadólogo, pero que tenga mentalidad de emprendedor, de emprendimiento. Porque si traes a un mercadólogo con mentalidad de empleado, te va a querer cobrar un aprox de $2,000 mensuales sin resultados. Pero si tiene mentalidad de emprendedor, dale acciones, pero él te va a sacar adelante, te va a dar las ideas, pero con mentalidad de emprendedor. Ahí es donde la recomendación para todos es: involúcrense en alguna incubadora de negocios. Mira, ustedes conocen la historia de Israel, un país libre y soberano, independiente, con menos de 60 años de existencia. Pero ¿por qué Israel tiene uno de los más grandes
productos internos brutos del país, estás hablando que su PIB promedio anual es de $50,000, el Producto Interno Bruto de ese país per cápita. Es decir, un ingreso per cápita de aproximadamente $4,500 mensuales en una escala completamente básica, de ahí para arriba. Estás hablando que tiene un crecimiento anual, por ejemplo, en el 2020, Israel creció 2.75%, mientras que nuestros países, por ejemplo, México, cayó en el 2020 más o menos 3 puntos, cayó en el 2020. Y para el 2021 su crecimiento está estimado en un más o menos 5%. Entonces, si lo escalas, México va a tener un crecimiento aproximadamente del 1.75 al 2%. Guatemala cayó 4.25% y su crecimiento en el 2021 oscila en el 2.50%, o sea que seguimos abajo, y así te puedo hablar. Pero ¿por qué te menciono Israel? Porque Israel es el mejor ejemplo de lo que es incubar negocios en emprendimiento. ¿Qué significa eso? Israel tiene políticas nacionales de Estado, tiene leyes de Estado que regulan el proceso del emprendimiento en programas no menos de 9 meses. Tienes que capacitarte 9 meses para poder lanzar un negocio. Por eso en nuestros países la gran mayoría de emprendimientos se caen, terminan, pero no por falta de voluntad o capacidad, sino por falta de direccionamiento, mentalidad, emoción. Entonces te digo, capacítate en inteligencia emocional, capacítate en liderazgo, capacítate en estructuras de negocio y sobre todo encuentra la forma de cómo poder financiar tus proyectos. Una mentalidad mala es: la crisis está jodiendo a todo el mundo. No, señores, la crisis no está jodiendo a todo el mundo. La crisis está jodiendo a aquellos que no tienen la visión, el carácter, la determinación, la convicción de que se pueden hacer grandes cosas, porque no hay mejor momento para estructurar grandes proyectos que en tiempos de crisis, y más hoy que estamos en un reseteo mundial, donde muchas profesiones están muriendo, pero muchas profesiones están naciendo, donde muchos negocios están muriendo, pero muchos negocios están naciendo. Entonces, la formación aquí es: éntrale, atácale, agarra esos desafíos, pero aprovecha las oportunidades. Con esto termino. El mundo necesita emprendimientos que causen impacto en salud, en la nutrición, en tecnología, en educación, en seguridad, en muchos factores, pero por mencionarte algunos. Si tú tienes algún producto que puede mejorar, impactar la condición nutricional de nuestros niños en América Latina, ese producto puede tener ventajas hoy en día. Si tú tienes algún servicio de turismo en ecosistemas muy propios de nuestros países, ahí puedes tener éxito. Búscale, reoriéntate y mira los retos y desafíos como grandes oportunidades. Muchísimas gracias a todos los conectados. Muchas gracias ahí a los que están en conexión el día de hoy. Y mi estimado doctor Magdiel Sánchez, un honor y una bendición servirle. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a nuestro líder Axel Pineda Castillo desde Guatemala. Excelente ponencia. A mí me encanta escucharlo porque voy a decirles, yo cometí un error cuando hice uno de los emprendimientos empresarial aquí en México. Compré una silla de $500, tengo mi escritorio de $1,000 y así hice grandes cosas. Y ahora me doy cuenta que los emprendimientos que he hecho, pues obviamente ya no tienes que hacer tantas cosas, pero cuando no sabes, es por eso que era importante este tema que escucharas, porque no vas a cometer los errores que hemos hecho nosotros
y es por eso que traemos estas ponencias. Muchísimas gracias. Usted quiere seguir a nuestro líder Axel Pineda Castillo, así lo puede encontrar en Facebook, en sus diferentes programas. Así que gracias por conectarse y sobre todo queremos decirle que el próximo jueves tenemos otro programa especial a la misma hora, 8 p.m. de la Ciudad de México y de Guatemala, 7 p.m. Muchísimas gracias a nuestro líder. Es un tema que realmente me cayeron las pedradas, pero ahora por eso le hemos traído este tema y gracias a usted para que todos puedan tener esta gran oportunidad. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y nos vemos a la próxima.